Vámonos, estamos en vivo. ¿Cómo estás? Check, mic, check, probando 1, 2, 3. Aquí estamos, amigo. Sí, después del cerebro mundialista, aquí tratando de volver a la normalidad. ¿Cómo vas? Pues no, ya no sé qué hacer. Yo decía, ¿cómo mato el tiempo, cabrón? O sea, Sí. ¿qué otra excusa me pongo para no trabajar? ¿Cómo es que se trabaja? Sí, yo creo que ahí hay un ¿Quién va a elemento jugar? de, sí, ¿qué, Ay, qué- sí, qué es lo qué es lo que se hace de verdad cuando no hay fútbol? Pero bueno. está Bueno, pero bien. está bien, interesante este cierre de mundial y el regreso un poco a la normalidad después de Sí, todo este mes largo. ¿Cómo está vas? ¿Cómo bien. van tus cosas por allá? Muy bien, muy bien. Felicitarte. Ya me di cuenta ahí con ese influencer colombiano del People Analytics Punk, del Punk, estudio y de... tú también, influencers mexicano, pero quedamos en el top 5 y hay 3 personas. Oye, güey, pero ya mínimo después de tantas capacitaciones y cursos y conferencias, pues bueno, ya malo si no estuviéramos ahí. Entonces, les agradecemos a todos los que votaron, ¿no? Por ponernos Sí. ahí. No, pero yo creo que hay una cosa interesante es que sí vemos que hay un grupo de personas alrededor de People Sí, Analytics. Yo recuerdo hace 5 años cuando empezamos a conversar de esto, la gente no sabía que era People no Analytics. sabía. Ahora ya al menos se empieza pues a conversar, ya hay empresas que están teniendo puestos de People Analytics acá en algunas Sí, organizaciones. Entonces, bueno, esto sí va evolucionando. Uno sí siente que es algo que se ha venido desarrollando fuertemente estos años. sí, la verdad que sí. Entonces, pues qué padre. Saludos allá a nuestros amigos de Punk, la Society of People Analytics ahí en Houston y Polinode y varios que están ahí detrás de este estudio que está chido, porque también te das cuenta de toda la gente que está en la TAM haciendo cosas, ¿no? Y noticias, amigo. Muchas ¿Qué tienes de noticias, noticias, caray? muchas cosas rodando. Bueno, yo creo que empecemos un poquito diferente. Yo creo que la noticia de la semana es el lanzamiento de Kimi, Sí. este modelo chino Boom. que está poniendo los benchmarks muy altos. No necesariamente es el primer modelo, pero sí es, digamos que un modelo de muy buena factura, de capacidades impresionantes. Yo no lo he podido probar. Cada vez que intento entrar me dice que los servidores están colapsados, Están todavía no estoy como colapsados. para pagar pues por él, pero no lo he podido probar, pero los benchmarks están muy altos. Lo que sí es muy interesante pues es un modelo de las mejores capacidades de OpenAI y de Claude. Y de Cloud. Open source, dijeron que abrían los pesos en 20 días, en 15 días. Entonces veremos un poco cómo fue el proceso de entrenamiento. Es muy probable que sea un destilado de algunos de Bien. estos otros modelos, pero eso está diciendo dos cosas. Uno, que los chinos fueron capaces de entrenar modelos muy buenos con las tarjetas que no son las últimas del mercado. Ellos no tienen acceso a todas las últimas tarjetas de De NVIDIA, Nvidia. sino que están trabajando con unas tarjetas de Alibaba y con unas tarjetas de las otras compañías chinas. Y por el otro lado, pues que es un modelo que es bastante eficiente en costo. Entonces creo que la conclusión, estaba viendo un podcast esta mañana de Moonshot Sí, de la gente de Singularity University, que sí, decía al final esto sí es un cambio pues como radical, porque lo que está diciendo es, al final los modelos van a ser commodities, ¿cierto? Los modelos van a ser cada vez menos, digamos que relevantes, porque la inteligencia está abaratada y a una capacidad absolutamente impresionante, donde va a estar, digamos que la diferencia es en el uso, en la aplicabilidad y en las herramientas que la utilicen. Entonces, descrestante lo que están haciendo los chinos, es un modelo multimodal, es capaz de hacer audio, video, texto con la misma facilidad, entonces eso pues también como que pone la lupa en un punto diferente, incluso si uno fuera realmente crítico, esto hace quedar muy mal a las empresas de inteligencia sí. artificial grandes de Estados Unidos, porque Norteamericano. están, no sé, creo que el valor en bolsa de Moonshot, como se llama la empresa que lo sacó, es de, Ujú. creo que era 20 billions, mientras que Claude y OpenAI está cercano a los 800 Los billions. trillones. Entonces, esto definitivamente dice, son capaces de crear con que eso es una cuarentava parte del valor, un modelo igual de potente, pues qué es lo que está pasando
pues, con estas otras compañías y bueno, y genera ya unas discusiones interesantes. Creo que al final para nosotros, para el público general, esto no es sino bueno. El hecho de que tengamos muchos modelos buenos, pues nos abarata y nos genera pues que siga la competencia. Creo que no, aquí no nos ayudaría para nada que sea una sola compañía la que lidere todo. No, y sobre todo en el tema que es código abierto, pues. O sea, esto realmente pone muchísima presión, sobre todo a un tema que a lo mejor voy a platicar de Demis Hassabis, que si bien Demis Hassabis, premio Nobel y CEO de DeepMind, de este estudio frontera de Google, de los creadores de Gemini, publicó una propuesta bastante interesante, la estaba leyendo en la mañana, un tweet, sobre temas de regulación, ¿sí? Y sobre todo que, o sea, lo que estamos viendo hoy en día realmente es de que estos modelos empiezan ya a superar las capacidades, sobre todo en temas de código humanas, ¿sí? Lo cual esto convierte en un branding así padrísimo de ciberseguridad, ¿no? En donde dicen, pues bueno, como estos modelos son tan padrísimos y haciendo temas de código, pues bueno, ¿qué creen? También lo podemos destruir, ¿no? Entonces, le pusieron ahí el branding de cybersecurity y el debate en Estados Unidos está muy candente, sobre todo impulsado por cierta campaña que empezaba a hacer Darío Amodei de Anthropic sobre regulaciones, ¿no? Entonces, si bien venimos de cierta historia con Anthropic en donde los habían bloqueado con el modelo de Fable, entonces Demis Hassabis publica una propuesta de una autorregulación de la industria, ¿no? Y empieza a hacer un símil con la industria financiera. Se tenía a lo mejor también cacareando, platicando propuestas que fuera tipo como un FDA, que fuera algo tipo como de medicinas, pero eso realmente sería muy burocrático y eliminaría o a lo mejor entorpecería la competencia que supuestamente en la carrera de IA que hay entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, Demis Hassabis publica sus perspectivas de un comité autorregulatorio que sea de momento voluntario, que vaya seteando y definiendo distintos tipos de parámetros sobre las compañías y que no sea tanto de consultores, sino realmente también de jugadores que están ya en Silicon Valley por temas de ciberseguridad. Mientras tanto, te encuentras que hubo una fuga de ChatGPT de uno de los modelos que se fuga a Huggins, empieza a haber ahí un revuelo, pues cómo es que se fugó. Obviamente se le quitan los guardrails en cierta forma para entender pues las conductas y pues bueno, nos estamos dando cuenta que hoy estos modelos pues están siendo bastante pues muy fuertes en distintos tipos de capacidades y pues bueno, viene China y dice pues bueno, yo aquí estoy también y le quito el tape de corporativo y va a ser de código abierto, ¿no? Entonces, hay una serie de preocupaciones sobre cómo ya empezar a iniciar o moving forward, como se diría en inglés, ya con estos tipos de modelos tan avanzados, sobre todo que no están siendo regulados y que están demostrando tener capacidades muy, muy fuertes en temas nucleares, biológicos y pues obviamente de temas de ciberseguridad, ¿no? Sí, yo voy a recoger un poquito lo que dijimos, porque al decirlo, digamos que en desorden cronológico, la gente de pronto se puede perder. Y creo que el resumen es, se sacaron unos modelos muy potentes, bastante cercanos uno con el otro, uno de ChatGPT y uno de Claude. Se levantaron alertas de que eso era muy riesgoso, se empezó a hablar de la posible autorregulación e inmediatamente en paralelo China sacó el nuevo modelo, igual de potente, pero libre. Entonces casi que decían, no, pues si nosotros regulamos, pero ya pues casi que no, para nada, porque es que ya algo de la misma potencia ya está libre para que lo descargue cualquiera y lo pueda utilizar. Entonces, pues sí, regulamos hacia adelante, pero ya hoy de por sí ya tenemos un riesgo grande. Y yo creo que eso va a generar, primero, que la discusión de regulación no termine en nada. Yo creo que hay una realidad ahí y es que casi que cada uno va a tener que, sálvese quien pueda, cuidar su propio metro cuadrado y protegerse. Y el tema del open source va a coger mucha fuerza, pues, porque es que si ya existen modelos
tan fuertes que pueden ser descargables y operables por su propia cuenta, pues realmente ya no se necesita pues hacer nada diferente. Entonces, bueno, Es yo que, creo que perdón, el tema de IP está súper fuerte porque literalmente hoy con estas inteligencias artificiales lo que se está peleando es por la inteligencia, ¿no? El cómo hacerlo. Y nos damos cuenta que con Cloud Skills, que pues bueno, ya con ChatGPT igual, se empieza a no solamente el conocimiento del lenguaje, sino el conocimiento técnico de cómo hacer las cosas, porque hoy los agentes están tomando bastante relevancia. Entonces, estos modelos con estas capacidades, la inteligencia en cierta forma o el traslape de humano a la máquina y de cómo yo realmente opero, no dime, explícame la teoría cuántica, sino realmente opera y manda un correo electrónico o hace este análisis como yo lo haría y guárdalo y pregúntate cómo lo podemos hacer mejor y que realmente lo empiece a ejecutar. Empieza una batalla de propiedad intelectual bastante fuerte, el cual hoy las compañías literalmente pues están viendo, a ver, si yo alimento y todo se va con Claude, que lo van a tener 30 días ahí en el prompt, que con ChatGPT ciertos políticos que a lo mejor no están todavía tan claras, código abierto se empieza a volver una posibilidad bastante real, porque no tiene que manejar, o sea, yo no tengo que sacar mi información de propietaria de lo que me ha costado en los años de mercado entender y mandarla a la competencia. Y tenemos casos como el que está sucediendo ahorita de Apple demandando a OpenAI por temas de propiedad intelectual de secretos de hardware, ¿no? De entrevistas y como mucho de la fuerza de trabajo literalmente de OpenAI, que era ex Apple, en entrevistas se están alegando que, pues bueno, están sacando y diciendo partes y cómo es lo que se hacía. Entonces, creo que el tema de código abierto, tomando en cuenta hoy cómo es tierra de nadie, NVIDIA va a hacer sus propios modelos, ChatGPT está tratando de hacer sus propios chips. Creo que el código abierto en cierta forma en donde la información no tenga que cosificarse y hacerse ya realmente un commodity como tal, o sea, modelos abiertos, libres, se vuelve una opción bastante firme, pues, ahorita por como estamos viendo las cosas, ¿no? bueno, voy a cambiar un poquito de ruedas y voy a hablar de una segunda cosa que pasó en estos 15 días que personalmente siento, estamos hablando de inteligencia, ¿cierto? Estamos hablando de qué tan potentes son los modelos. Digamos que esa es como esa segunda capa de los modelos, de qué tan potentes e inteligentes son. ¿Listo? Ahora voy a hablar de las aplicaciones. ¿Listo? Y yo personalmente creo que estamos empezando a ver el fin de una era, que la podríamos llamar la era de los chatbots, y estamos entrando en una era de la IA agéntica. Y para mí la prueba de eso, pues ya venía pasando. Mi Rafa, por ahí andas. Te fuiste por un café, amigo. Lo bonito de hacer esto en vivo. A ver si regresas. Deja reviso contigo. Sí, efectivamente perdimos a Rafa. Muy bien. Bueno, al final lo que estaba comentando Rafa es de ciertas tendencias que están sucediendo hoy en día, en donde el modelo a lo mejor de una inteligencia que meramente sea como un chat de asistencia, de información como tal, se está volviendo en cierta forma algo obsoleto, sobre todo y particularmente para estas empresas de frontera. Cuando me refiero a estas empresas de frontera, me estoy refiriendo a los OpenAI, a los Clouds, a los Anthropics,
a Anthropic, a inclusive, bueno, Microsoft que está empezando, que no sería de frontera, a Gemini, ¿no? Meta que de repente se está quedando. Sin embargo, hoy, al estar dentro de lo que es esta carrera de inteligencia artificial, el gusto o a lo mejor el interés de poder empezar a traer inteligencias generativas, sobre todo, ándale, a estas agénticas, en cierta manera, pues se vuelve ya a lo mejor el siguiente paso a este mundo de la singularidad, ¿no, mi Rafa? Entonces, te quedaste ahí hablando. Sí, perdón, algo pasó ahí con el internet. Pero yo lo que estaba diciendo es que entonces hubo un lanzamiento muy interesante y es que ChatGPT o OpenAI tenía dos aplicaciones, ChatGPT y Codex. Codex estaba siendo más utilizada por desarrolladores, ChatGPT, digamos que era la aplicación de consumo. Y de la noche a la mañana llamaron Codex, la llamaron ChatGPT, Sí. y a la ChatGPT anterior la llamaron ChatGPT clásica. Pero en el fondo el cambio es un cambio bien importante y es que todo lo que era el chatbot, donde nosotros normalmente rebotábamos y chateábamos con la herramienta, pasó a una esquinita por allá casi imperceptible y nos quedó más lo que se llama ChatGPT Work. Y eso es un cambio de fondo, en donde pasamos de pedirle respuestas a la herramienta a pedirle tareas a la herramienta. ¿Listo? Pasamos de estar rebotando conceptos de inteligencia a utilizar su inteligencia para hacer cosas. Y yo personalmente creo que realmente este es el inicio de una era diferente. Una era en donde ya no estamos utilizando la IA para que nos resuelva conceptos, temas y de pronto digamos que cosas que nosotros no sepamos, sino que realmente la empezamos a tener ahí como con unas capacidades muy potentes, tan potentes como lo que nosotros decidamos que sea. Y por ejemplo, el concepto de interconectar las herramientas empieza a ser súper valioso. Es decir, Cowork es muy potente si yo le tengo integradas un montón de cosas, si es capaz de leer mi correo electrónico, si es capaz de leer mi agenda, si es capaz de conectarse con ciertas herramientas. Entonces, yo, por ejemplo, estaba haciendo anoche bueno, digamos que poco en los pensamientos de la noche, se me ocurrieron una idea muy interesante, ¿listo? Sobre cómo armar un modelo de algo que necesitábamos para un cliente. Me levanté temprano, le dejé a Claude, a Cowork, en este caso, una instrucción completa, pero una instrucción es más, esto es lo que me estoy imaginando, por aquí creo que podría ser, esto es algo que yo había visto en su momento cuando trabajaba en P&G hace muchos años, esto tiene mucha lógica, pero podría adaptarse de esta manera, ayúdame y hazme una propuesta. Y toda la mañana he estado como rebotando, pero rebotando no en el sentido de que es un chat donde me hace preguntas, no, rebotando es porque me arroja un concepto, yo le entrego otra línea de pensamiento, él va y trabaja, me trae otra línea de pensamiento y un par de horas, tal vez 4 o 5 horas después, tengo un modelo, un framework completamente listo, estructurado para presentárselo a ese cliente con algo que creo que es el mejor de mis pensamientos, digamos que de lo que yo creo, pero con una herramienta ya concreta, flujos, digamos que un checklist muy bien definido. Entonces, yo sí estoy sintiendo que este era tal vez lo que faltaba para aproximar al día a día de la gente. Los agentes ya existen hace rato y hay ciertas personas que desarrollan agentes y que están logrando muchas cosas muy potentes, pero el día a día de la gente todavía no había cambiado. Teníamos algunos asistentes, le podíamos hacer algunas preguntitas, pero de fondo no había un cambio. Entonces, sí me parece que fue radical lo que pasó con estos lanzamientos. El uso, por ejemplo, computer use, el uso de que se mete a tu computador y te modifica archivos y que te modifica, te cambia carpetas, que puede ser también muy peligroso si no le tenemos control, sí. pero me parece que es un real cambio del día a día asequible en este momento para cualquier persona. Sí, o sea, yo creo que ese cambio, el que dices, en donde ya se puede, ya puede, en palabras llanas, meterse a tu computadora y modificar archivos y empezar a generar ciertos comandos internos dentro de tu computador,
Honestamente, creo que eso es lo que empezó realmente a detonar a lo mejor claridad sobre realmente el retorno. ¿Por qué? Porque yo veo distintas críticas a estas inteligencias. Publiqué, si mal no me equivoco, creo que ayer o antier, un artículo de Gallup en donde se hablaba de que había crecido hasta un 6% la utilización de las herramientas de inteligencia artificial en las compañías de Estados Unidos. Pero cuando veía el por qué, yo veía que era literalmente para escritura, writing, editing, escritura, edición, ¿sí? O sea, temas que de repente no mueven agujas de resultados como tal. Y creo que aquí es en donde, si voy con los líderes, necesitamos realmente hacer un cambio de transformación honestamente de la forma en la que trabajamos. ¿Por qué? Porque hoy me puedo dar cuenta que gracias a estas habilidades y gracias a estas, a lo mejor, capacidades que bien comenta Rafa, nos damos cuenta que esta tecnología cambia la estructura y el diseño organizacional como tal, la forma en la que abordamos un problema, abordamos a lo mejor el mercado, cambia por completo. Desafortunadamente, si nos quedamos y solamente empezamos a medir la utilización, que es lo que a lo mejor nos demostraba Gallup en este caso, para escribir correos y hacer un poco más de lo mismo, estamos encareciendo nuestras actividades por el consumo de tokens, por el consumo de tecnología, por la utilización de licencias, y creo que estamos perjudicando a la organización. Entonces, la labor hoy, estas compañías están realmente generando cambios que pues para muchos pudieran ser milagrosos. Es la lámpara con el genio, ¿no? Y donde ya hoy en día ya le podemos pedir a este genio, oye, ayúdame a pelotear este tipo de idea y ayúdame a generar esta aplicación o ayúdame a generar este tipo de reporte o este tipo de estudio. Pero hoy hay algo que se está quebrando entre lo que es la capacidad que tienen estos modelos con el nivel de operacionalidad y utilización que tienen los mismos, ya en masa. ¿Me explico? En masa y sobre todo en compañías latinoamericanas, ¿no? Entonces, creo que aquí hay algo que se necesita resolver, pues. Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que le añadiría a eso que acabas de decir, y es algo que de pronto ya hemos tocado en episodios anteriores. Yo creo que ya la restricción no está siendo de la herramienta, creo que la restricción ya está siendo de la parte humana. La herramienta va a seguir evolucionando muy rápido, ¿cierto? Una de las cosas que tienen estos últimos modelos que parece que ya tienen muy bien definidos es esta parte de recursive learning, sí, donde sigue aprendiendo permanentemente, o el nuevo modelo de Mira Murati, que parece que tiene permanentemente reentrenamiento, pero yo creo que ya no necesitamos un modelo más potente. No. Es decir, por aquí va la potencia, todo eso, y chévere, a lo mejor, pero en el día a día de nuestras empresas, en el día a día de nuestras operaciones, con lo que hoy tenemos es suficientemente bueno para poder hacer cosas, pero no lo estamos pudiendo hacer, no lo estamos traduciendo en beneficios de negocio. Creo que es por dos razones. Primero, porque pues, las organizaciones están paniqueadas de qué va a pasar con eso, qué va a pasar con los trabajos, qué va a pasar con la gente. Y dos, es porque yo creo que ni siquiera nosotros tenemos claro qué es lo que realmente nosotros hacemos, dónde agregamos valor. Sí. Yo creo que estamos mostrando unas ineficiencias gigantescas en diseño organizacional, que hacen los roles, que hace la gente, ¿cierto? ¿Cuáles son las tareas que realmente estamos haciendo en las organizaciones y para qué estamos? Eso lo ato con un artículo que salía esta semana de si ya no estamos contratando juniors, entonces cómo vamos a conseguir el expertise que necesitamos para más adelante, ¿cierto? Entonces, creo que las organizaciones están un poquito enredadas ahí en cómo resolver eso. Y si hay un tema muy interesante en los próximos meses, va a ser diseño organizacional, ¿cierto? Va a ser cómo diseñamos a las organizaciones, cómo cogemos un rol y somos capaces de decir, estos son tareas repetitivas, estos son tareas humanas que requieren piense, esto puede ser automatizable, esto no, el humano agrega valor en este pedazo, lo hace mejor una máquina. Yo no estoy muy seguro
de que las organizaciones tengan esa capacidad de poder hacer ese desglose de tareas y hacer esa definición bien hecha. Ahí yo creo que va a estar la gran restricción para que esto realmente tenga resultados concretos en los próximos meses. Y fíjate, porque aquí dentro, o sea, creo que empieza a haber un tipo de capital que a lo mejor nosotros pues estamos muy sensibles a esto, que es el capital social. Y partiendo de que este capital social, a lo mejor lo explico, es el enfoque no tanto en la competencia del elemento, es decir, no tanto en la competencia del humano, ni tanto en la competencia de la tecnología. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo como persona, como Leopoldo, tengo 41 años de experiencia en este plano y he tenido la fortuna de tener desarrollado distintos tipos de habilidades. Sin embargo, estas habilidades no hacen absolutamente ningún sentido a ninguna organización si yo no estoy conectado, ¿sí? Si yo no tengo a lo mejor ese nivel de conectividad con el resto, ya sea con mis pares, ya sea a lo mejor con mis clientes, qué sé yo, ¿sí? Ese elemento o esa conexión, ese enfoque, esa arista, ese vínculo, ese le podemos llamar capital social. ¿Por qué? Porque ese capital literalmente se reparte de una manera no democrática, sino más bien se reparte de una manera donde muy pocos tienen gran capital social dentro de la organización versus el resto. Pero aquí empieza a entrar otro elemento, el elemento tecnológico, donde el GPT, por decirlo así, la máquina, puede también hoy en día ya conectar también con el humano y empezar a cambiar y a reestructurar lo que es el diseño organizacional sociológico de la misma organización, ¿sí? Entonces, una cosa es entender a lo mejor el enfoque que tiene Leopoldo y que tiene Codex o que tiene ChatGPT, y otra cosa es cómo va a impactar en este diseño informal dentro de la organización como tal, ¿sí? Entonces, hoy en día creo que nos encontramos en un punto bastante crítico donde todavía tenemos la ventaja de poder, en cierta forma, rediseñar nuestras organizaciones para sentar a la IA en donde tenga que estar sentada. No es decirle no, sino más bien es invitarla, sentarla y ver de qué manera, posiblemente a lo mejor para este tipo de puestos necesito un asistente, a lo mejor para este tipo de puestos a lo mejor necesito un agente que no me ayude con distintos tipos de tareas repetitivas, y posiblemente a lo mejor necesito un humano y humano que colaboren en esto, ¿sí? Pero tiene que haber un trabajo de fondo que permita a lo mejor entender desde tener claridad cuál es nuestra propuesta de valor, y a partir de ahí diseñar nuestra organización para, no el futuro, para realmente un presente que pueda crecer tanto humano con tecnología, ¿no? Mira que es muy interesante y como para que vamos cerrando, creo que entonces nos queda una tarea bien interesante y es entender esos flujos. Entonces una es el flujo de personas y de conexiones entre las personas, otro es el flujo de información, cómo va fluyendo la información, otro es el flujo de toma de decisiones, que no necesariamente sigue el de información, otro es el flujo de conocimiento, porque entonces hay unos nodos y unas personas que van centralizando el conocimiento. Entonces empiezan a ver unos capitales implícitos en la organización, sí. Ese capital de conocimiento, ese capital relacional o ese social, sí. Ese capital jerárquico de alguna forma de toma de decisiones que empiezan a configurar una nueva organización. Entonces, si a esos capitales yo también de alguna forma le meto estos componentes, digamos que de silicio, como llamaríamos un agente, entonces ese agente se vuelve un capital de conocimiento. Y ese agente a lo mejor tendrá un cierto marco de toma de decisiones, entonces podrá ser un agente de toma de decisiones. Entonces empieza una cosa muy interesante en donde las jerarquías pierden relevancia y tu labor de toma de decisiones, de información, de conexiones, de conocimiento, empieza a ser tal vez más relevante. Ahí es donde creo que tenemos un reto interesante de poder diseñar las organizaciones con esta lógica y obviamente pues medirlo y poder armar pues los esquemas correctos para que las organizaciones puedan mantenerse. Totalmente de acuerdo. Y pues, ¿cómo ves si a lo mejor seguimos esta conversación más adelante con todos estos temas para pues invitar y aprovechar ahorita este tiempo para invitar a que nos lean en nuestro Substack? También invitarles a que se suman a nuestra comunidad de paralaje
creo que es paralaje.app. Ahí estamos subiendo, esta semana subí varios artículos, me falta subir el de Demis Hassabis, el post de Twitter, está el análisis de Gallup, también sé que Rafa está constantemente también subiendo información, resúmenes bastante importantes de lo que está sucediendo, entonces, lo hacemos porque normalmente tanto Rafa como un servidor que nos la pasamos dando ya sea conferencias, capacitaciones y con bastante pues, experiencia en estos temas, normalmente nos preguntan, oye, ¿dónde puedo consumir más información? Ahí estamos haciendo un compilado de mucha información, artículos, etcétera, hasta la encíclica, por lo cual está todo realmente gratuito, es nomás que se suscriban y se acabó, o sea, tanto a Rafa como se vio, tenemos que hacer más chama de marketing y todo, entonces aprovechen porque no les va a llegar nada de spam. está padre. Bueno, yo creo que podemos seguir la conversación en nuestro próximo capítulo. También muchas cosas que deben pasar. Google está muy quieto, seguro vendrá con algo Publicó estos hoy otros modelos. Sí, sí, hoy me llegó ya ahí no he visto todavía. Ya la notificación. Entonces, perfecto. Pues, bueno. Entonces, bueno, ahí tendremos tema para nuestro próximo encuentro. Y bueno, darles gracias a todos, a ti un fuerte abrazo. Y bueno, invitarlos a que nos sigan entonces y nos escuchen y que se lo reenvíen a todas las personas que crean que pueda ser interesante. Buenas semanas. Chao. Bye bye.